¿sería necesario como jugada política a futuro, o sea, en un futuro, depurar todas esas figuras que en algún momento representaron a la oposición y no logran esa identificación con las personas que pertenecen a las bases? Yo te diría que depende de lo que estás buscando. Si tú estás pensándolo en términos electorales, bueno, pues obviamente si tú estás buscando un candidato, pues tú tienes que tener un candidato que consiga respuesta. Pero yo te le voy a hacer otra pregunta. Cuando alguien se enferma, ¿a quién busca? ¿Al médico recién graduado o busca al médico que tiene experiencia? Cuando alguien busca un abogado, ¿busca al abogado recién graduado o busca al abogado que tiene experiencia? Es decir, yo creo que parte del problema que hay en Venezuela es que nosotros hemos jugado a la antipolítica. Si usted fue político y ha sido político de una larga trayectoria, usted no tiene cabida aquí. Perdóneme, el juego político se aprende y por eso yo aplaudo enormemente que haya una cantidad de jóvenes y algunos que ya que comenzaron a salir a la palestra pública con la salida de RCTV, que hoy en día ya no solamente sueñan con la política, sino que ejercen la política y se están preparando y probablemente muchos de ellos sean esos líderes que en el futuro nosotros nos identifiquemos y que le podamos deslastrar de un pasado que, como muchos dicen, no tuvieron. O sea, cuando tú tienes 26, 27 años o tú tienes 22 años, ¿cuál es tu pasado político? No tienes, o sea, bueno, el liderazgo se construye y la esperanza es que esos jóvenes que están hoy en día en la calle, los que están luchando y los que ya están en cargos, entonces porque tú perteneces a un partido político que a mí no me gusta, a ese también le vamos a endilgar que ese no puede ser porque también hizo política. Entonces, ¿en qué momento se puede empezar a hacer política? O sea, yo no creo que estamos cansados de que nos estigmaticen, pero terminamos estigmatizando. Entonces yo creo que un líder político ha aprendido y pensemos en cantidad de políticos, voy a nombrar a dos, por ejemplo, que uno sabe que están en política desde que tenían 13, 14, 17 años. Vamos a nombrar, por ejemplo, a Ramón Guillermo Boledo y a Antonio Ledesma, que podrían ser dos figuras que uno dice, ¿y hasta cuándo Ramón Guillermo Boledo y Antonio Ledesma? ¿Y por qué no pensamos más bien que lo que tienen ellos en la espalda, que es la experiencia política de haber pasado por Congreso, por alcaldías, etcétera, puede ser la herramienta que se necesita para justamente llevar una política articulada adelante? ¿Quiere decir que esos tienen que ser los candidatos a futuro? No, si no tienen arraigo popular, pues no pueden ser. O sea, si algo tenemos que tener es un candidato que tenga respaldo, pero eso no quiere decir que ellos tienen que salir del juego político. Digo ellos como podría decir otro, es decir, el político, nosotros le ponemos una cruz encima porque es político, pero cuando yo busco algo, el mecánico, para no ir nada más en profesiones universitarias, si yo busco un mecánico, yo no busco al muchacho que está aprendiendo. Si quiero que me arregle el carro, busco al mecánico experto, y a lo mejor el aprendiz, que es el que va a meter la mano, ¿verdad? Y ese aprendiz será a futuro el gran mecánico que yo necesito para mi carro. Entonces creo que en la política debemos entender que eso también es así. La política se aprende y qué bueno que haya tantos jóvenes en este momento que están aprendiendo no teoría política, sino cómo se hace la política. ¿Podría considerar que en Venezuela hay una política atípica? Atípica en el sentido... A ver, la política significa simplemente, por decir, es lo que maneja la polis, o sea, vamos al origen griego, ¿verdad? Es decir, la política es la aplicación de lo que el ciudadano está pidiendo. ¿Por qué es atípico en Venezuela? Pues efectivamente porque nosotros tenemos una sociedad que está absolutamente dividida y en el juego político definitivamente siempre ha habido negociación, o sea, porque la política es negociación y negociación no debe ser visto como chanchullo, como se decía antes, ¿verdad? Es decir, yo me vendí. No, la negociación, fíjense que nosotros en Venezuela tenemos un problema, la negociación nos suena a trampa, pero si viene un experto en negociación a enseñarnos cómo negociar en las empresas, ese es perfecto. Entonces, ¿por qué la negociación al estilo de Harvard, que se vende tanto, verdad? Y que tiene justamente a líderes como, por ejemplo, William Ury, que es el que ayudó a negociar en Yugoslavia y que ha ayudado en comunidades en distintos lugares del mundo. Ese sí sabe de negociación y lo que él hace no es trampa. Pero cuando hablamos de negociar en Venezuela es que hay algo que alguien se vendió. Yo no creo que para negociar haya que venderse. Para negociar hay que tener claro cuál es la postura que tú defiendes y hasta dónde tú puedes ceder. Las posturas y los valores no se deben ceder, pero sí puedes, tú vas a ceder en las posiciones que tú tienes. Si tú llegas a una negociación con una gran intransigencia, pues simplemente tú no logras nada, ni logras tú, ni logra el otro. Y yo creo que lo que tenemos que aprender en Venezuela es que negociar debería significar, que es lo que busca el verdadero negociador, ganancia para las dos partes.